Mi esposa dijo, «Tu padre me dejó su herencia a mí porque yo sí lo cuidé. Vete de mi casa antes de que llame a la policía». Esas palabras salieron de su boca con una frialdad que nunca le conocí en 10 años de matrimonio. Me quedé helado en el marco de la puerta de nuestra habitación mientras veía a Elena empacar mis camisas en una maleta de lona barata que ni siquiera era mía. El aire en el pasillo se sentía pesado y olía a ese perfume de lavanda que ella empezó a usar justo después del funeral de mi padre hace apenas 2 semanas. No era solo la frase lo que me golpeaba, sino la forma en que sus ojos evitaban los míos mientras lanzaba mis calcetines con una indiferencia mecánica. Sentí un vacío en el estómago que me recordaba a cuando era niño y me perdía en el centro comercial. Pero esto era peor porque el centro comercial era mi propia casa. O eso pensaba yo hasta hace un minuto. Mi padre siempre fue un hombre difícil y un empresario que no soltaba un centavo sin un recibo de por medio, pero la idea de que hubiera cambiado su testamento para dejarle todo a su nuera me parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Me acerqué un paso hacia ella e intenté tocar su hombro, pero Elena se apartó como si mi mano estuviera ardiendo. «No me toques», me dijo sin levantar la vista. Escuché el sonido metálico de la cremallera de la maleta cerrándose con una violencia contenida. Me quedé ahí de pie, mirando sus manos perfectas con la manicura que yo mismo le pagué el viernes pasado. Ella siempre decía que necesitaba verse bien para el duelo porque las apariencias lo eran todo en nuestro círculo social de abogados y contadores. Conocí a Elena en una conferencia de finanzas hace una década. Ella era la asistente personal de un socio mayoritario y yo era el hijo del dueño de una de las constructoras más rentables de la ciudad. Recuerdo que me impresionó su capacidad para anticipar cada necesidad de su jefe antes de que él siquiera abriera la boca. Esa misma eficiencia fue la que me enamoró. Ella se encargaba de todo, desde las reservas en los restaurantes más exclusivos hasta el recordatorio de las pastillas para la presión de mi padre. Durante años nuestra relación fue el estándar de oro para mis amigos. Nunca peleábamos por dinero porque siempre había suficiente. Vivíamos en un departamento de 3 habitaciones en la zona norte con techos altos y suelos de mármol que resonaban con cada paso. Yo trabajaba 14 horas al día en la constructora intentando demostrarle a mi viejo que era capaz de heredar el imperio. Mientras tanto, Elena se convirtió en el puente entre mi padre y yo. Mi padre era un hombre de hierro llamado Roberto. Siempre fue crítico conmigo. Decía que me faltaba el instinto asesino para los negocios. Sin embargo, con Elena era diferente. Ella sabía cómo prepararle el café exactamente a la temperatura que le gustaba. Sabía qué noticias leerle por la mañana y qué silencios respetar. Poco a poco, ella se volvió indispensable para él. Yo me sentía aliviado de que alguien pudiera lidiar con su temperamento mientras yo me enfocaba en cerrar contratos de millones de dólares. A veces me sentaba en el balcón con un whisky de etiqueta azul y pensaba en lo afortunado que era. Tenía a la mujer perfecta que no solo me amaba a mí, sino que soportaba a un suegro que espantó a 3 enfermeras en menos de un mes. Le compré una camioneta de lujo de $70,000 para que pudiera llevar a mi padre a sus citas médicas con comodidad. Ella nunca se quejó. Al contrario, siempre decía que cuidar de la familia era su prioridad absoluta. La primera señal de que algo estaba podrido no ocurrió en una explosión de ira, sino en un detalle financiero insignificante. Fue hace 6 meses cuando noté un retiro de $5,000 de nuestra cuenta conjunta. Cuando le pregunté a Elena, ella simplemente me miró con una sonrisa cansada y me dijo que era para un tratamiento especializado de fisioterapia para mi padre, que el seguro no cubría totalmente. No cuestioné el gasto porque mi padre estaba empeorando. Su enfisema pulmonar lo tenía anclado a un tanque de oxígeno y su humor se había vuelto más volátil que nunca. Pero esa misma noche, mientras revisaba unos planos en mi oficina, escuché a Elena reírse en la cocina. Era una risa que no le conocía, una risa de triunfo de alguien que acaba de ganar una apuesta. Me asomé discretamente y la vi hablando por teléfono en voz baja. Ella decía que el viejo estaba cediendo más rápido de lo esperado. Pensé que hablaba de que mi padre por fin estaba aceptando sus cuidados médicos sin protestar, pero hubo algo en su tono que me dejó una espina clavada en el pecho. Al día siguiente, cuando fui a visitar a mi padre, a su mansión, noté que las fotos de mi madre
habían sido movidas del salón principal a una caja en el sótano. Le pregunté a la empleada de limpieza qué había pasado y ella solo bajó la cabeza. La señora Elena dijo que las fotos acumulaban mucho polvo y que al señor Roberto le hacían ponerse triste. Me respondió con miedo en la voz. Sentí una punzada de molestia, pero Elena me convenció de que era por el bien emocional de mi padre. Ella siempre tenía una respuesta lógica para todo, una lógica que me hacía sentir como un hijo desconsiderado si me atrevía a refutarla. La sospecha empezó a crecer como un moho negro en las paredes de mi mente. Un martes llegué a casa más temprano de lo habitual porque se canceló una reunión con unos inversores chinos. Al entrar al departamento, no escuché la televisión ni el ruido de la cocina. Fui hacia el despacho y encontré a Elena sentada frente a la caja fuerte abierta. Ella no me escuchó entrar porque llevaba puestos sus auriculares de cancelación de ruido. Estaba revisando unos documentos que tenían el sello de la notaría de la familia. Cuando me vio, cerró la caja de un golpe seco, y su rostro se puso pálido antes de recuperar su máscara de calma profesional. Me dijo que estaba buscando los títulos de propiedad de la casa de campo, porque mi padre quería venderla para donar el dinero a una fundación. Eso no tenía sentido. Mi padre amaba esa casa de campo más que a nada en el mundo, porque fue el primer terreno que compró con sus propias manos. Le dije que quería hablar con él directamente, pero Elena se interpuso en mi camino. Me recordó que el médico había prohibido cualquier discusión sobre negocios porque su corazón estaba muy débil. Me hizo sentir culpable una vez más, recordándome que yo casi no pasaba tiempo con él debido a mis viajes de trabajo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo preguntándome por qué mi esposa tenía acceso total a la caja fuerte de mi padre, mientras que yo ni siquiera sabía dónde estaba la llave de repuesto. Empecé a notar que Elena pasaba horas encerrada con el abogado personal de mi padre, un hombre llamado Guzmán, que siempre me había mirado con cierto desdén. Cada vez que yo entraba a la habitación, las conversaciones se cortaban en seco, y el ambiente se volvía tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Incluso los detalles pequeños empezaron a cambiar. Elena empezó a comprar ropa de diseñador que no aparecía en nuestras cuentas compartidas. Aparecieron joyas nuevas en su tocador que ella juraba que eran imitaciones baratas de una tienda en línea. Pero yo conozco el brillo del oro auténtico y el peso de los diamantes reales. Estaba pasando algo bajo mi propia nariz y yo estaba demasiado ocupado intentando salvar una empresa que quizás ya no me pertenecía. Las últimas semanas antes de la muerte de mi padre fueron un infierno de manipulación sutil. Elena prácticamente se mudó a la mansión de mi padre, alegando que él no podía quedarse solo ni un minuto. Yo iba todas las tardes después de la oficina, pero siempre encontraba una excusa para no dejarme entrar a solas a su habitación. Él está durmiendo ahora o acaba de tomar su medicación y está muy confundido, me decía ella con una mano en mi pecho, bloqueando el paso. Un día, logré entrar mientras ella estaba en el baño. Mi padre se veía minúsculo entre las sábanas de seda blanca. Sus ojos se abrieron y me miraron con una mezcla de terror y arrepentimiento que nunca olvidaré. Intentó decirme algo, pero su voz era un susurro inaudible por la máscara de oxígeno. Lo único que alcancé a entender fue la palabra papel, y luego señaló con el dedo hacia el cajón de su mesa de noche. Justo cuando iba a abrir el cajón, Elena entró a la habitación como un torbellino. Su rostro estaba transformado por una furia que nunca le había visto. Me gritó que qué estaba haciendo, despertando a un hombre enfermo, y me sacó a empujones de la estancia. Esa fue la primera vez que ella me levantó la voz de esa manera. No era la voz de una esposa preocupada, sino la de un guardia de seguridad protegiendo un botín. Desde ese día me prohibieron la entrada a la mansión por órdenes directas del abogado Guzmán, quien presentó un documento firmado por mi padre, donde se restringían las visitas para asegurar su recuperación. Yo estaba devastado y confundido. Intenté contratar a un abogado independiente, pero todos en la ciudad parecían tener miedo de meterse con el bufete que representaba a mi padre. Elena regresaba a nuestro departamento a las 3 de la mañana con olor a cigarrillos caros y vino tinto. Ya ni siquiera se molestaba en fingir que estaba cansada por cuidarlo. Se sentaba en el sofá a revisar su iPad con una sonrisa de satisfacción mientras ignoraba mis preguntas. Me sentía como un extraño en mi propia vida, viendo cómo la mujer que amaba se convertía en una desconocida
fría y calculadora, que parecía estar contando los minutos para un final anunciado. Cuando el hospital llamó para decir que mi padre había fallecido, Elena no lloró. Se puso de pie, se arregló el cabello frente al espejo y me dijo que llamara a la funeraria más cara de la ciudad, porque debíamos mantener el nivel hasta el último momento. Durante el funeral ella se comportó como la viuda afligida, recibiendo los pésames de todos los empresarios importantes, mientras yo permanecía en un rincón, sintiendo que el suelo bajo mis pies estaba a punto de desaparecer. Lo que no sabía es que el verdadero golpe no vendría de la muerte de mi padre, sino de la lectura del testamento que Elena había programado para hoy mismo sin consultarme. Al entrar a la casa esta tarde la encontré sentada en el gran salón con el abogado Guzmán y una montaña de carpetas legales. Ella ni siquiera se levantó para saludarme. Solo me extendió una copia de un documento que decía que yo había sido desheredado por abandono filial y que todas las propiedades, acciones y activos pasaban a nombre de Elena por su lealtad incondicional. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza y el pulso me retumbaba en los oídos. Intenté arrebatarle el documento, pero ella me detuvo con una mirada de acero que me heló los huesos. Fue en ese momento cuando se levantó y me dijo esas palabras que me lanzaron a la calle como si fuera basura. Me di cuenta de que todo este tiempo ella no estaba cuidando a mi padre, sino que estaba tejiendo una red para atrapar mi vida entera. Pero lo que ella no sabe es que yo también tengo secretos guardados en esa oficina que ella cree dominar y el juego de poder apenas está empezando a volverse peligroso para ambos. No te atrevas a cruzar ese umbral porque la alarma ya está conectada y los guardias de la privada tienen órdenes de sacarte por la fuerza. Esa fue su respuesta cuando intenté entrar a la cocina para recuperar las llaves de mi propio coche. Elena estaba de pie junto a la isla de granito, esa que pagamos a plazos hace 3 años, sosteniendo una copa de vino como si fuera la reina de un castillo que acababa de conquistar. Su descaro ya no tenía límites. No solo se había quedado con la herencia de mi padre, sino que en cuestión de horas había tomado posesión física de cada rincón de nuestra vida, cambiando los códigos de seguridad y bloqueando mis tarjetas de crédito corporativas. Me quedé en el vestíbulo, con la maleta de lona a mis pies, sintiendo una mezcla de humillación y una rabia sorda que me quemaba la garganta. Ella ni siquiera me miraba. Estaba revisando unos catálogos de remodelación. Decía que el color de las paredes le recordaba demasiado a mi fracaso y que quería renovar todo antes de la próxima semana. Era como si yo nunca hubiera existido, como si fuera un inquilino molesto que finalmente habían logrado desalojar. El cinismo de Elena alcanzó un nivel profesional a la mañana siguiente. Me había quedado en un hotel de paso cerca de la zona industrial, pagando en efectivo con lo último que tenía en la billetera. Al encender el televisor en las noticias locales, la vi. Estaba dando una entrevista frente a la sede de la constructora de mi padre. Llevaba un vestido negro de seda que costaba más que mi coche y hablaba con una voz suave, casi angelical, sobre la transición de liderazgo y cómo mi padre le había confiado el futuro de la empresa para protegerla de malas gestiones. Me daban ganas de atravesar la pantalla. Ella hablaba de proteger la empresa, mientras yo sabía perfectamente que no distinguía una viga de carga de una tubería de PVC. Pero lo peor fue ver a Guzmán, el abogado, asintiendo a su lado como un perro fiel. El descaro era absoluto. Estaban celebrando su victoria en televisión nacional, mientras el cuerpo de mi padre apenas llevaba 48 horas bajo tierra. Regresé a la casa de mi padre, o lo que ahora era la casa de Elena, decidido a confrontarla. Al llegar, vi un camión de mudanzas. No estaban metiendo cosas, estaban sacando el despacho de mi padre, los muebles de roble, su colección de relojes antiguos, todo iba directo a una subasta de lujo. Elena estaba en el jardín, dirigiendo a los operarios con un látigo en la lengua. Cuando me vio, no se inmutó. Me dijo que necesitaba espacio para su nuevo estudio de yoga y que los trastos viejos de un muerto no encajaban con su nueva estética minimalista. Esa misma tarde, mientras deambulaba por los alrededores de la mansión, esperando a que los trabajadores se fueran, vi a la empleada de limpieza, Rosa, saliendo por la puerta trasera con una bolsa de basura que parecía pesarle demasiado. Me acerqué a ella. Rosa había trabajado para mi familia por 20 años y tenía los ojos rojos de tanto llorar. Al principio tuvo miedo de hablarme.
Decía que la señora Elena la había amenazado con denunciarla por robo si me decía una sola palabra. Le di los últimos $50 que me quedaban para que tomara un taxi y se calmara. Fue entonces cuando me entregó una tableta digital envuelta en un trapo de cocina. Me dijo que la encontró escondida en el doble fondo del cajón de la mesa de noche de mi padre. El mismo cajón que Elena me impidió abrir el día que él murió. Rosa me confesó que había escuchado a Elena y a Guzmán discutiendo sobre un segundo documento que no pudieron encontrar antes de que llegaran los paramédicos. Me encerré en mi coche y encendí la tableta. No tenía contraseña. Lo primero que apareció fue una carpeta de grabaciones de seguridad de la habitación de mi padre. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar. Abrí el video con la fecha de 3 días antes de su muerte. Lo que vi me dejó sin aliento. Elena no estaba cuidando a mi padre. En el video se veía claramente cómo ella le negaba el agua, cómo se burlaba de su incapacidad para hablar, y lo más aterrador, cómo le obligaba a poner su huella digital en unos papeles mientras él lloraba de impotencia. Pero el secreto mayor no era solo el maltrato. Había un video final, grabado por el propio sistema de seguridad, que mi padre había instalado en secreto tras un cuadro. En él, mi padre, en un momento de lucidez agónica, dictaba un mensaje a la cámara. Decía que sabía que Elena lo estaba envenenando, lentamente, con una sobredosis de su medicación para la presión, y que el testamento que ella le obligó a firmar era nulo porque existía un fideicomiso oculto en una cuenta en las Islas Caimán, que solo yo podía desbloquear con una clave biométrica. Elena no se había quedado con todo. Se había quedado con un cascarón vacío lleno de deudas, que mi padre había orquestado para atraparla. Me desplomé sobre el volante, llorando, de una forma que no sabía que era posible. No era solo el dolor de perder a mi padre, sino la comprensión de que el hombre, que yo creía que no me quería, en realidad había pasado sus últimos días intentando protegerme desde su lecho de muerte, incluso cuando yo no estaba ahí. Me sentí la persona más estúpida del mundo. Había dejado a un lobo cuidar de mi familia porque estaba demasiado ocupado buscando una aprobación que ya tenía. La rabia se transformó en una náusea física. Recordé cada beso, cada cena de aniversario, cada vez que le dije a Elena que la amaba mientras ella, probablemente, estaba calculando cuántos miligramos de veneno poner en el té de mi padre. Me miré en el espejo retrovisor y no reconocí al hombre que veía. Tenía la mirada rota, la barba de 3 días y la ropa arrugada. Estaba en la ruina. Mi esposa era una asesina en potencia y mi padre había muerto sufriendo en silencio. Pasé la noche en el coche viendo cómo las luces de la mansión se apagaban una a una. Veía la silueta de Elena a través de la ventana del que solía ser el dormitorio de mis padres, bailando sola con una copa en la mano. La oscuridad de mi mente era absoluta. Por un momento, pensé en entrar y terminar con todo de la manera más violenta posible. Pero entonces, la voz de mi padre en el video resonó en mi cabeza. Sé más inteligente que ellos, hijo. El frío de la madrugada me trajo una claridad que nunca había tenido en los negocios. Si Elena quería jugar a la viuda negra profesional, yo le iba a enseñar cómo se construye y se destruye un imperio. Pasé las siguientes 72 horas en un cibercafé de mala muerte, utilizando la tableta de mi padre para rastrear cada movimiento financiero de la constructora en los últimos meses. Descubrí que Guzmán no solo era su abogado, sino su amante desde hacía años. Habían estado desviando fondos de la constructora a una empresa fantasma para pagar el estilo de vida de Elena mucho antes de que mi padre enfermara. Eran descuidados porque se creían intocables. Empecé a recopilar pruebas, estados de cuenta, correos electrónicos interceptados y, por supuesto, los videos de la habitación. Pero no los iba a llevar a la policía todavía. La justicia ordinaria es lenta y ellos tenían dinero para comprar tiempo. Yo quería algo más destructivo. Contacté a un viejo contacto de mi padre, un limpiador financiero que le debía la vida. Necesitaba que me ayudara a activar el fideicomiso de las Caimán, pero no para sacar el dinero, sino para usarlo como cebo. El plan era simple pero letal. Dejaría que Elena intentara vender la constructora a un grupo inversor extranjero que ya estaba en contacto con ella. Lo que ella no sabía es que ese grupo inversor era, en realidad, una fachada que yo estaba empezando a manipular con los fondos ocultos de mi padre. Compré un teléfono prepago
y le envié un mensaje anónimo a Elena con un solo fotograma del video donde ella le negaba el agua a mi padre. No puse texto, no puse amenazas, solo la imagen. Sabía que eso la pondría paranoica, que la obligaría a cometer errores y a confiar aún más en Guzmán. Necesitaba que se sintieran acorralados para que dieran el paso final hacia la trampa que les estaba construyendo, una trampa que no solo les quitaría el dinero, sino que los dejaría deseando nunca haber nacido. El lunes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era Guzmán, con la voz temblorosa, citándome en un almacén abandonado de la constructora para negociar mi salida del país a cambio de una suma de dinero. Sabía que era una emboscada. Sabía que probablemente tenían planeado que yo tuviera un accidente fatal para cerrar el círculo. Pero lo que ellos no esperaban es que yo ya no tenía nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es el depredador más peligroso de todos. Mientras cargaba el arma que mi padre guardaba en la caja de seguridad del club de tiro, me di cuenta de que el clímax de esta historia iba a ser mucho más sangriento de lo que ellos imaginaban. ¿De verdad creíste que podrías matarme en el mismo lugar donde mi padre construyó su primer edificio? Esa fue mi voz, amplificada por los altavoces del viejo almacén de la constructora real, resonando entre las vigas de acero y el polvo acumulado. Guzmán se quedó paralizado en medio del hormigón, con una pistola en la mano que le temblaba más que sus propias mentiras. Detrás de él, Elena emergió de las sombras, con su abrigo de bisón y una expresión de odio puro que ya no se molestaba en esconder. No había cámaras de televisión aquí, no había socios que impresionar. Solo estábamos nosotros tres y el peso de una traición que ya no cabía en ese espacio. El almacén estaba rodeado, pero no por la policía, al menos no todavía. Había filtrado a la prensa y a los principales acreedores de la empresa que esa noche se llevaría a cabo una transición de activos, clandestina. Sabía que la avaricia de Elena la obligaría a presentarse personalmente para firmar los documentos que Guzmán le había asegurado que me obligarían a entregar. El abogado, desesperado por el mensaje anónimo del video, la había convencido de que la única forma de salvarse era eliminarme y simular un suicidio por depresión tras la pérdida de mi herencia. Elena dio un paso al frente, ignorando el arma de su amante. «Eres un estorbo desde el día que te conocí», escupió con una rabia que le deformaba las facciones. Me dijo que mi padre siempre me consideró débil y que ella solo había acelerado lo inevitable. Mientras hablaba, yo activé la pantalla gigante de la zona de carga. En ella empezaron a reproducirse, en bucle y a todo volumen, los videos de ella torturando psicológicamente a mi padre. El sonido de sus risas mientras él suplicaba por agua llenó el almacén, creando una atmósfera de pesadilla. Guzmán gritó que apagara eso, que no servía de nada porque ellos controlaban a los jueces. Pero lo que no sabían es que yo no estaba solo grabando. Estaba transmitiendo en vivo a través de la cuenta oficial de la constructora, la misma que ella había usado para limpiar su imagen días atrás. Miles de empleados, inversores y periodistas estaban viendo la verdadera cara de la viuda ejemplar en tiempo real. La trampa no era el almacén, la trampa era su propio ego, que le impedía creer que un débil, como yo, pudiera superarlos en estrategia. El pánico se apoderó de Guzmán cuando vio los indicadores de visualizaciones en la pantalla. Sabía que su carrera y su libertad se habían esfumado en segundos. Apuntó el arma directamente a mi pecho, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el sonido de las sirenas empezó a envolver el edificio. Elena, viendo que el barco se hundía, intentó arrebatarle el arma a Guzmán para terminar el trabajo ella misma. Se enzarzaron en un forcejeo patético, dos ratas peleando por el último trozo de queso en una alcantarilla que se inundaba. «Tú me dijiste que esto sería fácil», le gritaba ella mientras lo arañaba. Fue entonces cuando las puertas del almacén fueron derribadas por el equipo táctico. La luz de las linternas inundó el lugar, cegándolos. Yo me mantuve en las sombras de la oficina elevada, observando cómo los hombres que una vez los llamaron señores, ahora los inmovilizaban contra el suelo frío y sucio. Elena gritaba que ella era la dueña, que yo la estaba acosando, pero los oficiales solo tenían que mirar hacia la pantalla gigante para ver las pruebas de su crueldad. En ese momento, bajé las escaleras lentamente, me acerqué a Elena mientras un oficial le ponía las esposas
Ella me miró con una súplica asquerosa en los ojos, intentando activar ese encanto que me mantuvo ciego por 10 años. Pero yo solo sentí náuseas. Saqué de mi bolsillo el reloj de oro que ella había mandado a subastar y que yo recuperé esa misma tarde. Esto nunca fue tuyo, Elena, le susurré al oído mientras el metal de las esposas chasqueaba. Y la casa a la que vas ahora no tiene suelos de mármol. En las semanas siguientes, el imperio que Elena intentó robar se desmoronó, pero no de la forma que ella esperaba. Al hacerse público el video y la investigación por el envenenamiento de mi padre, todas las propiedades y cuentas que ella había puesto a su nombre fueron congeladas por el Estado. El bufete de Guzmán fue intervenido, revelando una red de lavado de dinero que involucraba a media docena de políticos locales. El escándalo fue tan masivo que la constructora entró en una crisis de confianza que casi la lleva a la quiebra. Elena intentó negociar desde la cárcel, ofreciendo devolver cada centavo a cambio de una reducción de cargos, pero yo me encargué de que cada prueba del fideicomiso de las Caimán fuera entregada a la fiscalía como evidencia de su móvil para el asesinato. Ella pasó de vivir en una mansión de $10 millones a compartir una celda de 4x4 con otras 3 mujeres que no tenían ninguna paciencia para sus aires de grandeza. Su belleza, lo único que realmente valoraba, se marchitó bajo las luces fluorescentes de la prisión preventiva. Yo tuve que liquidar la mayoría de los activos de la constructora para pagar las deudas que ellos habían generado. Vendí la mansión, el departamento, los coches de lujo y hasta el último mueble que tuviera su rastro. Ver cómo los camiones se llevaban todo lo que una vez consideré mi hogar no me dolió. Fue como limpiar una herida infectada. Al final del día, me quedé solo con una oficina pequeña y el nombre de mi padre limpio de las manchas que ellos intentaron dejarle. Hoy es el primer aniversario de la muerte de mi padre. Estoy sentado en un pequeño café frente al edificio de la nueva empresa que fundé. Una que no lleva el apellido familiar, pero que tiene los cimientos de honestidad que él siempre quiso para mí. Recibí una carta de la prisión ayer, era de Elena. No la abrí, la quemé en el cenicero mientras pedía la cuenta. No necesito sus disculpas ni sus explicaciones. Su silencio es el único regalo que acepto de ella. A veces, por las noches, todavía escucho el eco de sus palabras diciéndome que me fuera de su casa antes de que llamara a la policía. Me río solo al pensar en la ironía. Ahora ella vive en una casa de la que no puede salir, custodiada por policías las 24 horas del día, exactamente como ella deseó para mí. He recuperado mi vida, pero no es la misma vida de antes. Soy más frío, más calculador y mucho menos propenso a confiar en una sonrisa perfecta. Camino hacia el cementerio para dejar unas flores en la tumba de mi padre. Al llegar, noto que hay alguien más ahí. Es Rosa, la empleada de limpieza que me salvó con esa tableta. Nos miramos y no necesitamos decir nada. Ella ahora trabaja para mí en mi nueva oficina, con un sueldo digno y sin miedo a ser amenazada. Mientras me alejo, miro hacia atrás y veo el horizonte de la ciudad lleno de grúas y edificios en construcción. Mi padre tenía razón. Me faltaba el instinto asesino para los negocios, pero me sobraba el instinto de supervivencia para destruir a quien intentara quitarme lo que es mío.